Una más de las sociedades bíblicas para seguir engañando a los trinitarios. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Con ustedes su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Hoy, mis hermanos, vamos a responder una pregunta que nos hace un hermano. Nuestro hermano tiene como nombre, ya les voy a decir, él se llama Denis, él es de Estados Unidos, Denis Orellana. El hermano Denis Orellana me ha enviado una pregunta, la cual voy a respondérsela aquí en el programa. Me parece muy interesante. Y hemos llamado una más de las sociedades bíblicas para seguir engañando a los trinitarios. Qué pesar, de verdad, qué pesar. El hermano Denis me pregunta, dice, pues, él presenta, me dice que tiene una pregunta, le digo cuál es, y me dice, ¿cuál es la traducción correcta? Zacarías 12:10, Reina Valera 1960, que dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorará como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Hay otra que es la Reina Valera actualizada. Dice, de Zacarías 12, mire que aquí varía, mire, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y punto, mirarán, punto, ahí viene un punto, mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Mirarán al que traspasaron. El otro dice, y mirarán a mí, punto y coma. Diferente, ¿no? Dice, espíritu de gracia y oración, punto y coma, y mirarán a mí, coma, a quien traspasaron, y llorará como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El otro dice, mirarán al que traspasaron. Son dos cosas muy distintas. En la primera, podemos entender que el que está hablando es Jehová. Jehová dice, mirarán a mí, al que traspasaron. En la Reina Valera 1960. En la otra, va a entender que no es él, sino que mirarán al que traspasaron. Ya no es él, mirarán a mí ya no es, sino que es otro. Y esto es una traducción que pues el hermano me está diciendo, hermano, ¿cuál es la verdadera traducción? Bueno, vamos a mirarlo aquí. Vamos a mirar algunas Biblias, vamos a analizarlas. Y aquí tengo una Biblia que es precisamente, si no estoy mal, la Reina Valera actualizada, perdón, la Reina Valera contemporánea. Aquí tengo la Reina Valera contemporánea. Y aquí vamos a leer qué es lo que dice ese texto en la Reina Valera contemporánea. Capítulo 12, verso 10 dice, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron. Mire, cómo se llora y se guarda luto por hijo primero y único. Tremendo. Esta está más tremenda, ¿no? Mire, dice aquí, y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. Guarde esto, guárdelo. Esta es la Biblia, Reina Valera, esta es la Reina Valera, dijimos contemporánea. Aquí vemos que no, Jehová no está diciendo que es a él. Aquí no dice que es a él. Entonces dicen, volverán los ojos a mí. Bien. Y llorarán por el hombre. Es decir, ese por el hombre está dando a entender que es otro, a quien traspasaron. Entonces, según esta Biblia, Jesús era un simple hombre. Ahora, vamos a leer la Reina Valera actualizada, Reina Valera actualizada, aquí está. Esta es la Reina Valera actualizada. Miremos qué dice la Reina Valera actualizada en este verso 10 dice, perdón, derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de súplica. Mirarán, punto seguido, mirarán al que traspasaron y harán duelo por él como con el duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Entonces, las dos Biblias, estas dos Biblias que hemos leído, mis hermanos,
estas dos Biblias nos dan a entender pues de que no es Jehová que dice mirarán a mí, sino que está hablando de un tercero. De un tercero está hablando. ¿Sí o no? Está hablando de un tercero, no es Jehová, no dice mirarán a mí. Entonces, ¿cuál es la traducción correcta? Porque la Reina Valera dice y mirarán a mí. Vamos a leer otra Biblia. Vamos a leer otra Biblia, por favor. Leamos Otricas 2. Vamos a leer otras dos. Vamos a leer qué nos dice la Biblia de las Américas, por ejemplo. Biblia, vamos a buscarla. Biblia de las Américas, aquí la tenemos. ¿Qué nos dice la Biblia de las Américas? En este mismo texto de Zacarías 12, verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Recuerde que el que está hablando es Jehová, verso 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que ha dicho, y mirarán a mí, a quien han traspasado. Entonces, Jehová aquí está diciendo que él es al que traspasaron. ¿Sí? Vamos a leer la Biblia internacional. ¿Qué nos dice la Biblia internacional? Miremos a ver. Biblia internacional, está la Biblia, nueva versión internacional, que nos dice en el verso 10, dice, sobre la casa real de David, los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron. Bueno, esta Biblia también dice otra cosa diferente. Entonces pondrán sus ojos en mí. Es como dice la Reina Valera contemporánea, ¿sí o no? Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Vale. Bueno, ahora vamos a mirar, mis hermanos, vamos a mirar cómo nos dice el texto griego. Vamos a mirar cómo nos dice el texto griego. ¿Les parece? Vamos a mirar cómo nos dice el texto griego. Aquí tenemos el texto griego. Vamos a mirar qué nos está diciendo el texto griego referente a ese verso. Vamos a leerlo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Bueno, vamos a leerlo, por favor. Dejémoslo allí. Ok, está bien. Este es el texto griego. Vamos a leer el verso 10. Vamos a leer la última parte. Bueno, leamos lo que nos interesa. Dice aquí, Kai, ok, epiblefontai. Dice, y me mirarán. Esto quiere decir, y mirarán, o mirar, este es el verbo mirar. Y esto significa ahí, esto significa mirar, mirar. Ellos mirarán. ¿Sí? ¿A quién está hablando? Mire, pros mí, hacia mí. Mire lo que está diciendo. Entonces, vamos entendiendo que lo que dice la Reina Valera y otras Biblias, mirarán a mí, es la traducción literal de lo que dice el manuscrito. Estamos leyendo eso. ¿Sí o no? Lo estamos leyendo allí. Allí lo tenemos. Bueno, y mirarán a mí, dice allí, mirarán a mí. Vamos a leer más adelante, vamos a leer un poquito más adelante a ver qué nos dice. Dice aquí, esto es anti, entonces esto quiere decir, vamos a leerlo con todo esto, dice al cual, av, vamos a leer desde aquí, av, con, dice al cual, esto es al cual, y mirarán a mí, o al que, al que, catorge santo, que quiere decir traspasar. Miremos, esto quiere decir traspasar. Y mirarán a mí al que traspasaron. Mirarán a mí, dice aquí. ¿Sí? Desde aquí está diciendo, mire. Y mirarán hacia mí al cual traspasaron. Y habla de lamentarse. Y se lamentarán ellos, se lamentarán de él. Con lamento como de amado, dice aquí. Y se dolerán o se atormentarán. Lamentándose como sobre primogénito. Es lo que nos está diciendo esta última parte. Entonces esta parte sí dice, y mirarán, ¿no? Mirarán hacia mí, al cual traspasaron.
Mire lo que dice. Y mirarán a mí al cual traspasaron. Entonces, ¿cuál sería la correcta traducción? ¿Mm? ¿Cuál sería la correcta traducción? Pues la correcta traducción es la que dice, y mirarán a mí al que traspasaron. Entonces vemos que la Reina Valera 1960, vamos a mirar la versión antigua como nos dice de esta Biblia. La Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas y otras Biblias que vamos a leer aquí, dicen que es literalmente mirar a Jehová. Vamos a leer, dijimos, la Reina Valera versión antigua, Zacarías 12:10, que nos dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Mire, todas dicen lo mismo, todas están diciendo lo mismo. Veamos otra, la Biblia textual tercera edición, que nos dice. Vamos a leer la Biblia textual tercera edición. Esta la tradujo un erudito en griego. Veamos que dice 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Escuche bien, me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Sí? Mira, aquí nos lo está diciendo literalmente. Vamos a leer otra. Vamos a leer otra. Vamos a leer la Biblia Septuaginta al español, que también fue traducida por Trinitarios. Septuaginta al español. Aquí la tenemos. Biblia Septuaginta al español, que nos dice Zacarías 12:10. Y dice, y fundiré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y conmiseración. Y mirarán hacia mí por cuanto han traspasado. ¿Ah? Y mirarán hacia mí por cuanto han traspasado. Mire, todo esto nos está diciendo que la verdadera traducción es, me mirarán a mí al que traspasaron. Ahora, está hablando Jehová, ¿no? Porque Jehová es el del capítulo 12. Dice profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Y resulta que ese Jehová es el que sería visto. Pues la verdadera traducción, mis hermanos, es mirarán a mí al que traspasaron. Ya lo mostramos, ya quedó demostrado. Mirarán a mí al que traspasaron. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9, verso 1 dice que Jehová sería visto. Verso 1 dice, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Verso 14, y Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, Jehová de los ejércitos los amparará. Verso 16, los salvará en aquel día Jehová su Dios. Es Jehová es el que vendría, él mismo, y dice en el verso 11, capítulo 11, es el que sería vendido. Y me dijo Jehová, capítulo 11, verso 13, y me dijo Jehová, y le dije, verso 12, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Es Jehová el que está hablando. Y ese Jehová es el que dice, mirarán a mí, al que traspasaron. Él es el que vino a salvarnos. Él mismo fue el que fue vendido y él mismo fue el que fue traspasado. Pero resulta que como esto lo niegan, esta verdad la niegan, las sociedades bíblicas, pues que son trinitarias, entonces ellos vienen con unas traducciones dinámicas. Y las traducciones dinámicas son traducciones, no son traducciones objetivas, sino que son traducciones subjetivas. Es decir, que es la imaginación del traductor plasmado en el texto. La imaginación del traductor, lo que él plasma, lo que según él cree que está diciendo el texto. Pero el texto no está diciendo así. El texto dice, y mirarán a mí al que traspasaron, porque es Jehová el que vendría. Y la Biblia me dice a mí, en Mateo capítulo 21, veámoslo del verso 1 en adelante, y Juan en el capítulo 12, verso 12 en adelante, para que lo lean, tanto Mateo como Juan nos dicen allí en su escrito que Jesús es ese Jehová, al cual vendieron, al cual vendría siendo visto. Venía sobre un pollino hijo de animal de carga. Juan dice que estas cosas se escribieron acerca de él y se las habían hecho, es decir, que vendría montado sobre un pollino y lo hizo. Las cosas se escribieron acerca de él y se las hicieron.
Mateo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando Jesús dijo eso, dijo Mateo que eso fue lo que dijo el profeta. ¿Y qué dijo el profeta? Que era el mismo Jehová que vendría. ¿Mm? Entonces, la verdadera traducción es, mirarán a mí al que traspasaron. Pero las sociedades bíblicas, como todos los trinitarios, niegan que Jesucristo sea el Jehová del Antiguo Testamento, que sea el único Dios, que sea el Padre. Porque recuerde que la Biblia nos dice que Jehová es el único Dios. Es el único Dios, es el Padre, él mismo vendría a salvarnos, no enviaría a otro, no, sino que él mismo se haría hombre. Pero eso como les duele, entonces tienen la necesidad, escúcheme bien, de adulterar las escrituras. ¿Mm? Una necesidad, como que tienen comezón y entonces les da comezón y van y adulteran la Biblia. De verdad, qué crueldad. Recuerden, señores, que la Biblia dice, no añadirás a sus palabras, tampoco le quitarás. Vas a ser hallado mentiroso. El Señor va a poner sobre ti esas plagas. Va a derramar su ira sobre ti por adulterarla. Por querer colocar en el pensamiento allí, no, es que cuando dice al que traspasaron se refiere a otro. Ese no es el Padre, ese no es Jehová, ese es otro. Es un hombre, dicen algunos. Otros dicen, no, es otra persona divina. No, es que Jehová es el que está hablando allí. Hombre, crean la Biblia, créanla. Y es el mismo Juan que está diciendo que Jesús es el Jehová, del cual escribieron esas cosas, del cual Zacarías escribió. Y el mismo Mateo dice que todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús lo hizo para cumplir la profecía. Jesús mismo dijo, yo vine a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Tremendo. Bueno, mis hermanos, no se olviden. Hombre, lleven los libros, mis hermanos. Apoye este ministerio, apóyelo. Hermano, vea, lleve los libros. Le digo, con su ayuda, este ministerio sigue adelante. Miren, nosotros trabajamos aquí trabajamos para ustedes, contestando sus preguntas. Todos los días tengo una cantidad de preguntas, miren, una cantidad de preguntas aquí, ¿cómo se dice? Aquí me están saturando, saturando saturando el WhatsApp, pura pregunta. Y yo trabajo aquí para ustedes, mis hermanos. Entonces, apóyenos llevando los libros a la Universidad La Única Verdad, ellos tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Llame para pedir sus libros. Más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, ese es el número. Más 57 318-436-0745. WhatsApp, si está aquí en Colombia, 318-436-0745. También rogamos, mis hermanos, los que nos puedan apoyar económicamente. Necesitamos hacer, ya tenemos nuestro primer viaje misionero agendado, que es para República Dominicana. Ya está agendado, ya está agendado. Bueno, nos hacen falta los viáticos, mi hermano. El que nos pueda apoyar con los viáticos. Necesitamos los viáticos. Para estar allá en República Dominicana. Vamos a estar predicando en Santo Domingo, en Puerto Plata, bueno, y donde el Señor nos lleve allá en República Dominicana, estaremos predicando en las calles, estaremos haciendo la conferencia apostólica ahí en Santo Domingo, estaremos con los hermanos de Santo Domingo allí, discipulando. Vamos a hacer, el año pasado hicimos para el mes de octubre hicimos un congreso de doctrina apostólica donde asistieron muchos trinitarios y muchos de ellos hoy están confesando el nombre de Jesús. Gracias al Señor por ese evento que hicimos. Queremos seguir haciéndolo, mi hermano, pero necesitamos de su apoyo. Los que nos puedan colaborar para los viáticos. Ya conseguimos lo del pasaje. Los que nos puedan colaborar para los viáticos, por favor, ayúdenos, apóyenos. Me deja allí ahí en el WhatsApp, más 57 318 436 0745. Me lo deja allí para poder. Mis hermanos, hace rato deseo colaborar con su ministerio. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.